Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana número 10, que viene a ser sistemas dispersos, soluciones y neutralización. La semana pasada nos quedamos en resolver el estado gaseoso y el estado líquido. Hoy día nos toca terminar con los estados de agregación de la materia, por ende vamos a ver el estado sólido. Cuando hablamos de estado sólido, nosotros sabemos que la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Por tal razón, aquí vamos a hablar del enlace químico. Y, en suma, la fuerza intermolecular. Debemos de clasificar cuáles son los tipos de sólidos. Por ejemplo, tenemos un sólido cristalino. Un sólido cristalino es aquel en el cual sus partículas poseen un ordenamiento de largo alcance. Por ejemplo, podemos encontrar al oro, al KCl, al azúcar, al diamante. Pero obviamente, dentro de un sólido cristalino, nosotros podemos encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, podemos encontrar, un cristal metálico. Caso del oro, la plata, el hierro, que obviamente tienen ciertas propiedades, como por ejemplo, son dúctiles, son maleables, tienen altos puntos de fusión y ebullición y conducen corriente. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cristal iónico. Un cristal iónico, por ejemplo, el NaCl, el Ki, donde tenemos ciertas particularidades. Por ejemplo, son duros y quebradizos. Podemos decir que son aislantes, no conducen la corriente, poseen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué más podríamos decir? Y forman redes cristalinas. Tenemos el cristal molecular. Por ejemplo, el azúcar. Tenemos, por ejemplo, una vela o una parafina, donde encontramos ciertas propiedades, como por ejemplo, no conducen corriente, poseen bajos puntos de fusión y ebullición, son blandos, no son solubles en agua, pero también tenemos un cristal covalente. Obviamente sabemos de que un cristal molecular también está formado por enlace covalente, o también se le llama red covalente. Obviamente es extremadamente duro y son los que poseen los más altos puntos de fusión y ebullición. Dentro de la red covalente, por ejemplo, tenemos el diamante, tenemos el cuarzo, etc. Diamante, carbono, SiO2. Tenemos también el sólido amorfo. Este sólido amorfo, su ordenamiento es de corto alcance. Eso origina que sus propiedades son variables. Caso del vidrio, plástico, el hule, el asfalto, etc. Ahora tenemos que ver sistemas dispersos. Cuando hablamos de sistemas dispersos decimos es cualquier sistema en el cual un componente posee
diseminado, otro en su seno. Es decir, todo sistema disperso está formado de dos partes. La fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa en menor proporción, mientras que la fase dispersante en mayor proporción. Cabe destacar que también a la fase dispersa se le conoce como la fase discontinua y la fase dispersante como la fase continua. Ahora, estos sistemas dispersos se clasifican de acuerdo al tamaño, de la partícula de la fase dispersa. Ahí tenemos, por ejemplo, la suspensión. Un ejemplo de suspensión, por ejemplo, el café, el barro, ¿no? Donde la fase dispersa no es afín a la fase dispersante. Aquí el diámetro de partícula es mayor que un micrómetro. Por ejemplo, el barro, por ejemplo, el café, etc. Tenemos un coloide. En el caso del coloide, tenemos que la fase dispersante, o dispersa, perdón, está formada de dos partes, el iofobo y el liofilio. Liofobo, miedo, aversión, rechazo a la fase dispersante. Liofilio, fase que está afín a la fase dispersante, es decir, una parte que se disuelve, una parte que no. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, podríamos decir en el caso de la mayonesa, en el caso de la leche, en los cuales nosotros tenemos una parte que se disuelve y otra parte que no. Entonces, hay que ver eso. Aquí el diámetro de partícula está entre un nanómetro y un micrómetro. Tenemos la leche, tenemos la pintura, tenemos, por ejemplo, la mayonesa, etc. Y tenemos las soluciones. Cuando hablamos de soluciones, nosotros decimos, las soluciones, la fase dispersa es afín a la fase dispersante. Ahora cambian de nombre. La fase dispersa se convierte en el soluto y la fase dispersante es el solvente, que juntos me dan la solución. Cabe destacar que aquí el diámetro de la partícula es menor que un nanómetro. Y tenemos, por ejemplo, el bronce, podríamos decir la salmuera o el aire como ejemplo. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una solución, debemos de considerar dos cosas importantes. Uno, nosotros decimos que, por ejemplo, la sal es soluble en agua, pero ¿será infinitamente soluble? Entonces, hay que considerar un término muy específico que es la solubilidad. La solubilidad, como definición, me dice
es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una temperatura dada. Por ejemplo, como dato podríamos decir que la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados es 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. Obviamente puede ser gramos o mililitros de agua, que da lo mismo. Y otra cosa que siempre debemos considerar en una solución es que nosotros sabemos que una solución está formada por un soluto y un solvente. Pero, por ejemplo, si tengo sal, necesito agua. Si tengo una vela, necesito querosene. Y la pregunta es, ¿por qué funciona de esta manera? Es decir, la sal se disuelve en agua y la vela en querosene, pero no funciona que la sal se disuelva en querosene ni la vela en agua. Es decir, esto es polar y esto también es polar. Esto es apolar y por tal razón esto también es apolar. Entonces nace una ley empírica o una idea empírica donde dice: lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, para poder disolver algo que es polar, necesito un solvente apolar. Para poder disolver algo que es apolar, necesito un disolvente que pueda disolver ese tipo de cosas o ese tipo de sustancias, es decir, también necesito una sustancia apolar. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Con respecto a esto, podemos aumentar un término más, lo que se llama como concentración. ¿Qué es una concentración? La idea más simple para hablar de concentración es siempre la relación entre el soluto y el solvente. Pero como el solvente en la mayoría de los casos es agua, se evita hablar de agua, sino ahora se habla de la relación entre el soluto y la solución. Entonces, concentración mide la relación entre las cantidades del soluto y la solución. En base a eso, vamos a ver cómo se expresan las unidades de concentración. Primero, expresión cualitativa. En la expresión cualitativa tenemos, por ejemplo, una solución diluida, una solución concentrada, una solución saturada y una solución sobresaturada. Considerando que esto se considera lo máximo del soluto. Pero podemos decir fácilmente que cuando hablamos de unidades de concentración, las unidades cualitativas te dan una idea de más o menos cuánto podría ser. No te dicen exactamente cuánto es, sino cuánto podría ser. En el caso de la expresión cuantitativa, ahí sí, ¿no? ¿Qué cosa implica? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular cuánto es el valor de esa concentración. Pero para ello debemos de considerar dos tipos de expresión cualitativa. Tenemos, uno, las unidades físicas. Cuando hablamos de unidades físicas, podemos decir porcentaje en masa.
Como hemos dicho, la concentración es la relación entre la masa, entre la solución, entre el soluto y la solución. Entonces, el porcentaje en masa viene a ser la masa del soluto entre la masa de solución por 100. Siempre considerando que la masa de solución, como sabemos, la solución es el soluto más el solvente, la masa de solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen es volumen de soluto entre volumen de solución por 100. Ahora, considerando volúmenes aditivos, podemos decir que volumen de solución es igual al volumen de soluto más el volumen de solvente. Porcentaje, masa, volumen. Porcentaje masa volumen es igual a la masa del soluto entre volumen de solución por 100. Ahora, esta unidad que está aquí, masa del soluto entre volumen de solución, podrían decir que es densidad, pero no lo es. Ahora, no lo es, ¿por qué? Porque estamos hablando de la masa del soluto versus la masa de solución. Pero cuando esta, vamos a decir, relación está expresada en miligramos de soluto por litro de solución o en su defecto miligramos de soluto por kilogramos de solución, esto se llama ppm. Es decir, un ppm implica 1 miligramo de soluto por litro de solución. Un ppm es igual a una parte por millón. Veamos las unidades químicas. Y cuando hablamos de unidades químicas, nosotros hacemos referencia a la molaridad. Su mismo nombre ya nos dice algo. Molaridad es igual al número de moles de soluto entre volumen de la solución, pero siempre en litros. El número de moles de soluto es la masa entre la masa molar del soluto entre el volumen de solución en litros. Pero también tenemos la normalidad. La normalidad no es otra cosa que el número de equivalentes gramos entre volumen en litros de la solución. Este es del soluto. Pero el número de equivalentes gramos de soluto es igual a la masa entre el peso equivalente. El peso equivalente no es otra cosa que la masa molar sobre teta. Y teta es un factor de reactividad. ¿Y cómo calculo este valor de reactividad? Este factor de reactividad se calcula mediante una pequeña tabla. Sustancia, valor de teta. Si la sustancia es un hidróxido, tenemos el número de OHs. Si la sustancia es un ácido, tenemos el número de Hs. Si la sustancia es una sal, la carga positiva debe ser igual a la carga negativa. Y si es un proceso redox, entonces hablamos del número de electrones transferidos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, para el MgOH2, teta vale 2. Para el AlOH3, teta vale 3. Si yo digo HCl, teta vale 1.
Y si pongo el H3PO4, teta vale 3. Pero obviamente la cosa cambia cuando tenemos una sal. Por ejemplo, si tengo el Na2O o el Na2S, ¿cuánto vale teta? Fácilmente decimos Na más S2 menos. Si te das cuenta, me dice la carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa en valor absoluto. Entonces, multiplico por 2, multiplico por 1 y teta vale 2. Si hago, por ejemplo, el al F3, al 3 más, F menos, multiplico por 1, multiplico por 3, entonces teta vale 3. Se me ocurre y digo, por ejemplo, el Na2CO3. Siempre les he dicho, pongan paréntesis, este pasa para acá, este para acá. Tenemos Na más CO3 2 menos por 2 por 1, teta vale 2. Podríamos decir, en el caso de el al2SO4 3, al 3 más, SO4 2 menos, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2, multiplicamos por 3, teta vale 6. Pero también podría ser Cu2 más, gana 2 electrones y pasa a Cu, teta vale 2. Ahora, ¿por qué tanta ganas de aprender cuánto vale el valor de teta? Por una simple y una razón. Tenemos la relación entre N y M. Y esta relación se basa en que yo sé que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos entre volumen en litros. Eso sería masa entre peso equivalente entre volumen en litros. Sería masa entre masa molar sobre teta entre volumen en litros. Producto de extremos, producto de medios, masa por teta entre masa molar entre volumen en litros. Pero si mal no recuerdo, esto de acá, ¿qué cosa es? Entonces, si yo tengo el valor de teta, fácilmente puedo hallar el valor de E. Ahora, tenemos que hablar de dilución. ¿Qué cosa implica la dilución? Agregar más solvente. ¿Qué implica? Que el número de moles de soluto permanece constante. Por tal razón, yo puedo hacer que el número de moles inicial sea igual al número de moles final. Por tal razón, molaridad inicial por volumen inicial es igual a la molaridad final por volumen final. Considerando algo muy importante, que el volumen final es igual al volumen inicial más el volumen de agua agregado. Tenemos la mezcla de soluciones. Como hablamos de una mezcla de soluciones, voy a agregar una solución sobre otra. Por tal razón, si agrego dos soluciones, el número de moles 1 más el número de moles 2 debe ser igual al número de moles final. Por lo tanto, molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 es igual a la molaridad final por volumen final, considerando que volumen final es igual a volumen de 1 más el volumen de 2. Tenemos que hablar también, ya que hablamos de soluciones, tendríamos que considerar que algunas soluciones son ácidas y otras son básicas. Entonces, debemos dar nuestra opinión o nuestra idea acerca de los ácidos y bases.
Hablar de un ácido o hablar de una base implica la forma más simple, solamente vamos a hablar desde el punto de vista de Arrhenius, donde un ácido es una especie que libera H más en solución acuosa. De tal manera que si yo tengo el HCl en medio acuoso, esto me da H más Cl menos en medio acuoso. También tenemos una base. Una base es una especie que libera OH menos en solución acuosa. Es decir, NaOH en medio acuoso me da Na más OH menos acuoso. Ahora, siempre para poder determinar si una sustancia es ácida o base, usualmente se usaban nuestros sentidos. Por ejemplo, el limón es ácido porque tiene un sabor agrio, mientras que la base en contacto con la mano, por ejemplo, te da una solución o una idea de estar tocando jabón. Por ejemplo, cada vez que nosotros tocamos un lavavajillas, sentimos que se vuelve jabonoso con nuestra mano, porque justamente es la base que está reaccionando con la grasa de la mano y está formando jabón. La misma historia ocurre acá, pero obviamente no vamos a probar un ácido concentrado o una base concentrada porque al final terminaría dañando nuestra piel. ¿Cómo podríamos considerar esto para saber si una sustancia o si una solución es ácida o base? En ese sentido, debemos hablar de pH. ¿Qué cosa es el pH? Es el potencial de hidrógeno. ¿Qué mide este potencial de hidrógeno? Este potencial de hidrógeno mide el grado de acidez de una solución. Solo por cultura general, el pH se mide como menos el logaritmo de la concentración de H+. Solo como cultura general no vamos a aplicar cálculos donde se necesite usar logaritmo. Lo que sí vamos a utilizar es lo que se conoce como la escala de pH. Y en una escala de pH, tú tienes el 0, el 14 y el 7. Todo lo que está por debajo de 7 es ácido, por lo que está por encima de 7 es básico, y si estamos en el punto 7 es neutro. Entonces podemos decir que el pH es ácido, básico o neutro, dependiendo de la concentración de H más o de OH menos. Acuérdense que para acá sería OH menos y para acá sería H más. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué sucede cuando juntamos un ácido y una base? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Se da una neutralización. Ácido-base. Pero cuando se da una neutralización ácido-base, obviamente tengo un ácido que reacciona con una base o con un hidróxido y esto me da una sal más agua. Pero obviamente ambas especies tienen que estar en proporciones equivalentes para que se puedan neutralizar. No voy a decir voy a mandar 50 ácidos para que se neutralicen con 10 bases. No se puede. Tendría que ser la misma cantidad o de forma equivalente. De tal manera en que nosotros hemos visto un término relacionado. El número de equivalentes gramos del ácido debe ser igual al número de equivalentes gramos de la base, que en pocas palabras podría ser la normalidad por el volumen del ácido debe ser igual a la normalidad por el volumen de la base. O en su defecto, la normalidad por el volumen de una solución es igual a la masa entre el peso equivalente de un sólido.
Hemos llegado a la parte final de la parte teórica, entonces empecemos a resolver los ejercicios para afianzar estos conocimientos. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen definido, no son compresibles y son densos. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. En ellos predominan las fuerzas de repulsión entre sus partículas. Hemos dicho que lo primero que se considera en un estado sólido es que la fuerza de atracción es mucho mayor, de tal manera que esto es falso, porque dice que las fuerzas de repulsión son mayores entre sus partículas. Si fuera así, estaríamos hablando de un estado gaseoso, no un estado sólido. ¿Qué más? Si son amorfos, presentan ordenamiento de corto alcance, correcto. Los cristalinos presentan un punto de fusión definido, eso implica que sus propiedades son definidas, por eso su ordenamiento siempre se mantiene de largo alcance. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. El problema 2 me dice, los sólidos cristalinos se clasifican según los tipos de partículas presentes en el cristal y de los enlaces o interacciones entre ellas. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la secuencia correcta entre tipo de sustancia y tipo de sólido. Por ejemplo, KCl, metal no metal, eso debe ser iónico. CO2, sólido, eso es molecular. Metálico, obviamente el sodio, y covalente, el dióxido de silicio. Entonces la respuesta es C, D, A, B, la C. Tanto en la vida cotidiana como en la naturaleza, las sustancias químicas no suelen encontrarse de forma libre, sino unidas a otras con las cuales forman mezclas o sistemas dispersos. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero y falso. ¿Se clasifican según el tamaño de las partículas de la fase dispersante? No, se clasifican según el tamaño de la fase dispersa. Falso. Los coloides son considerados dispersiones homogéneas. Si hemos visto que los coloides implica que tienen una fase que se disuelve y una fase que no puede ser homogéneo porque existe una fase que no se disuelve en la fase dispersante. En las suspensiones, la fase dispersa se separa por sedimentación. Por ejemplo, un café, ¿se puede sentar la mayoría de las partículas disueltas? Sí. En el barro también. Si eso implica una suspensión, entonces lo dejo descansar y eso se separa. Entonces, eso es correcto. La respuesta sería la E. El ácido fórmico es un líquido incoloro que se utiliza en la industria textil, del cuero y del caucho. Si se prepara una solución mezclando 1 mililitro de este ácido con 99 mililitros de agua, me dice, determine la concentración en peso-volumen, o lo que se conoce como masa-volumen, y volumen-volumen. El volumen-volumen sale directo, ¿no? Si esto es el soluto y esto es el solvente, la solución me sale 100 mililitros de solución. Porcentaje volumen-volumen sería 1 entre 100 por 100, 1%. Ahora, si me piden masa-volumen, yo necesito la masa del soluto. Pero hay que considerar que tengo la densidad del soluto. Yo sé que la densidad del soluto es igual a la masa del soluto entre volumen del soluto. Masa de soluto vendría a ser 1,22 gramos por mililitro por 1 mililitro, 1,22 gramos. Por tal razón, mi porcentaje masa-volumen sería 1,22 entre 100 por 100. Esto sale 1,22%. Entonces la respuesta es 1,22 y 1. La respuesta sería la E. Las sustancias que participan en una reacción química se combinan en cantidades equivalentes en masa. A esta cantidad se denomina peso equivalente. Al respecto, determine la sustancia que tenga menor peso equivalente. Entonces, peso equivalente es igual a la masa molar sobre teta.
Entonces, LICL vendría a ser LI más CL menos, teta vale 1. Entonces, peso equivalente sería litio 7 y cloro 35,5, 42,5 sobre 1, 42,5. HCl, teta vale 1, peso equivalente 36,5 sobre 1, 36,5. Tenemos H2CO3, teta vale 2, peso equivalente sería 2 más 12, 14, más 48, 62. Entre 2 sería 31. BaOH2, teta vale 2, peso equivalente sería 34 más 137 sería 171. Entre 2 sería 85,5. Y el Li2CO3, esto sería Li más CO3 2 menos, hay que acordarnos, por 2 por 1, teta vale 2, entonces el peso equivalente sería litio es 7 por 2, 14, más 14, 28, más 48, 74, entre 2, 37. ¿Quién tiene menor peso equivalente? Este de acá, entonces la respuesta es la C. El sulfato de sodio es una sal soluble en agua y es utilizada en la elaboración de celulosa, vidrio y plástico. Si se prepara una solución con 42,6 gramos de esta sal y se disuelve con agua hasta formar un volumen de 2000 mililitros de solución, determine la molaridad y la normalidad de dicha solución. Bueno, ya me están dando la masa molar, que es 142 gramos por mol. Y obviamente 2000 mililitros equivale a 2 litros. Yo sé que la molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. Esto es igual a la masa entre la masa molar entre volumen de la solución en litros. Esto sería 42,6 gramos entre 142 gramos por mol entre 2 litros. Se van los gramos y me queda 0,15 moles por litro. Ya está, ya tengo la molaridad. Me falta hallar la normalidad. Pero como yo sé que es teta por m y digo Na2SO4, hay que disociarlo. Na más SO4 2 menos, decimos por 2 por 1, teta vale 2. Entonces la normalidad es 2 por 0,15, 0,3 equivalentes gramos por litro. Entonces la respuesta es la C de casa. Problema 7. Un método comercial utilizado para pelar papas es sumergirlas en una disolución de NaOH durante un corto tiempo. Luego sacarlas y rociarlas con agua a presión para eliminar la cáscara. Si para tal fin se requiere preparar una solución de 5 litros de NaOH 3 molar a partir de una solución de 5 molar de NaOH, y se determina el volumen de solución concentrada y agua que se debe utilizar para preparar dicha solución. Entonces, yo necesito 5 litros de NaOH 3 molar y tengo una solución de 5 molar. Entonces, el número de moles permanece constante. Por tal razón, yo sé que la molaridad 1 por volumen 1 es igual a la molaridad 2 volumen 2. ¿Correcto?
Entonces, yo sé que la molaridad 1, 5 molar por el volumen 1, debe ser igual a 3 molar por 5 litros. Entonces, el volumen 1, el volumen de NaOH 5 molar, vendría a ser 3 molar por 5 litros entre 5 molar. Me queda 3 litros. Entonces, se necesitan 3 litros de NaOH 5 molar. Pero yo quiero 5 litros. Entonces, ¿cuánto de agua le debo de agregar? 2 litros de agua. Entonces, la respuesta es 3 litros de NaOH 5 molar y 2 litros de agua. Entonces, la respuesta es la C. Durante una práctica de laboratorio, un estudiante mezcla 3 disoluciones de H2S. H2S 0,5 normal, H2S 1,0 molar y H2S 0,5 molar. Si se sabe que las soluciones son 10 mililitros, 5 mililitros y 20 mililitros, y se determine la molaridad de la solución resultante, considere los volúmenes aditivos. Ya, habría que considerar algo importante. Aquí no hay problema, esto está en normalidad. Entonces, yo sé que la normalidad es igual a teta por m. Por tal razón, la molaridad sería normalidad sobre teta. Para este caso tenemos 0,5 sobre 2, 0,25 molar. Ya está. Entonces ya puedo utilizar mi ecuación. Yo sé que molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 más molaridad 3 por volumen 3 es igual a la molaridad final por el volumen final. Reemplazamos 0,25 m por 10 mililitros es más 1 molar por 5 mililitros más 0,5 molar por 20 mililitros debe ser igual a la molaridad final por 35 mililitros. Entonces, la molaridad final es 0,5 mol por litro. Y la respuesta entonces sería la C. Dice, las reacciones de neutralización son aquellas en las cuales se combina un ácido y una base produciendo sal y agua. Se hace reaccionar 15 mililitros de HCl 0,5 molar con 7,5 mililitros de NaOH 1,5 normal. Al respecto, determine el carácter de la solución y el número de equivalentes gramos en exceso. Muy bien, acuérdense que cuando nosotros hemos hablado de neutralización, la idea siempre era igualar los equivalentes gramos de ácido con el número de equivalentes gramos de la base. En el caso del ácido, tengo 15 mililitros, 0,015 litros por HCl 0,5 molar. Pero yo no quiero molaridad, yo quiero normalidad. Pero en el caso de teta, que vale 1, la normalidad es la misma. Por 0,5 equivalentes gramos por litro. Esto me sale 7,5 por 10 a la menos 3 equivalentes gramos de ácido. ¿Qué más tengo? Tengo 0,0075 litros por 1,5 equivalentes gramos por litro. Esto me sale
1,125 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos de base. Que para hacerlo un poco más simple podríamos decir que es 11,25 por 10 a la menos 3 para que esté en el mismo sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos es mayor? ¿Quién está en exceso? Obviamente en exceso tenemos 3,75 por 10 a la menos 3 equivalentes gramos de base. Por tal razón, si me queda de base, mi carácter es básico y el exceso es 3,75 por 10 a la menos 3. La respuesta sería la A. Las claves de ejercicio propuestos son 1, casa, 2, avión, 3, enano, 4, avión. Muy bien, señores, espero les haya servido esta clase. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.